Ah, ok. Bueno, muy bien. Así que si yo experimento en algo en mi vida que no hay libertad, puedo perfectamente cuestionar mi discipulado. O sea, ¿soy o no soy discípulo de Jesús? ¿Sí? Y el punto es que yo soy discípulo del Señor Jesús. Porque si yo permanezco en su palabra, si yo creo en Él, conozco la verdad y la verdad me lleva a libertad. Ahora, hay cosas que en nuestro entorno nos lleven a que experimentemos esclavitud. Claro que sí, sí, esclavitud. Los gobiernos, las políticas, las leyes, los entornos, muchas cosas quieren limitarnos y llevarnos a la esclavitud. Pero, por ejemplo, cuando Pablo estaba encarcelado, les pregunto, ¿él experimentaba esclavitud? En lo que uno ve en los textos, no. Podría estar encarcelado, pero él cómo se sentía? Libre. Yo puedo estar en la situación y condición que aparentemente es una situación de esclavitud, pero en el conocimiento de la verdad yo soy libre, ¿sí? Soy libre. Ahora, ¿qué cosas pueden esclavizarme? Miremos el versículo 34 del mismo Juan 8. O sea, un poquito más abajo dice, el esclavo, perdón, Jesús les contestó, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, la gente cree que libertad es hacer lo que quiere, ¿sí? Entonces la gente cree que es libre porque fornica cuando quiere y con quien quiere. La gente cree que es libre porque consume licor cuando quiere y como quiere y con quien quiera. Pero les hago una pregunta. La gente que practica el pecado, ¿ustedes creen que es libre? Vaya, intente dejarlo. ¿Sí ve? Es esclavo del pecado. O sea, quien cree que hace las cosas que le dan la gana, no sabe que en verdad está dominado por aquellas cosas que él cree que está haciendo. ¿Cómo? Claro, por esa gana termina siendo esclavizado. Entonces, ¿qué es algo que me esclaviza? El pecado. Entonces, ojo, si usted es hoy esclavo del pecado, cuando me refiero al pecado, pregunto, ¿todos pecamos? Generalmente, ¿cada cuánto puede pecar una persona? Como, como, como a TH, a toda hora. Seguramente a toda hora. Ahora, si yo soy consciente, o sea, yo puedo pecar por muchas cosas, por torpe, porque no le entregué completamente mi vida al Señor, no advertí su palabra, por muchas cosas. Pero cuando yo peco deliberadamente y sé que eso es pecado y planeo el pecado y ejecuto el pecado y sigo y nunca me arrepiento, eso es lo que me hace esclavo, ¿sí? Otra cosa es que yo, no sé, en un momento de furor e ira dije, cuando me viene el golpe pequeñito, en vez de decir, alabado sea el Señor, dije una mala palabra. Eso es un pecado que yo, bueno, Señor, perdóname, gracias por el dedo pequeñito y esa esquinita. Pero cuando constantemente yo estoy maldiciendo, diciendo malas palabras, constantemente a toda hora, y yo no me puedo expresar si no es con una mala expresión, ya es una condición que me esclaviza, ¿sí? Entonces, si yo estoy en esa condición que me esclaviza, una cosa es que usted en algún momento haga algo puntual y entiende que es pecado, se arrepiente y dice, no, yo tengo que corregir esta actitud, pero otra cosa es que lo haga y lo haga y lo haga y lo haga. Ahí es donde es esclavo el pecado, ¿sí ve? Porque, insisto, nadie está eximido de cometer una falta y de pecar. Pero en Cristo Jesús, en su verdad, sí tenemos la oportunidad de que si hemos caído en un pecado, nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado y que debemos experimentar limpieza y libertad. Y no deberíamos, o sea, el pecado sí me debería enseñar a mí a que eso es pecado y que no lo debo volver a hacer. Pero si yo aún sabiendo que es pecado digo, ay, es que es tan bueno. Por ejemplo, usted es diabético. Y yo he escuchado a cristianos diabéticos que dicen, Señor, perdóname por este pecado. Una manzana en almíbar. ¿Eso es pecado? Claro. Una Coca-Cola. Por supuesto, porque es que sabe que es diabético, que tiene una enfermedad. ¿Cómo se va a meter una Coca-Cola? Entre otras cosas, entonces, el pecado me esclaviza. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Estoy leyendo Romanos 6:16 para el que toma nota. Y dice, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Sí? Entonces, el pecado me hace esclavo. Cualquier tipo de pecado me hace esclavo. Por eso cuando yo peco, tengo que confesar ahí mismo para no darle oportunidad al pecado que me esclavice. ¿Sí? O sea, el pecado me seduce y por torpe, por lo que sea, caí, pero arrepiéntase, confiese y salga de ahí para que no se vuelva una atadura de la cual usted no puede ser libre. Segundo, ¿qué otras cosas me pueden esclavizar? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Otras personas me pueden esclavizar. Dice así. ¿Qué dice? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Ustedes creen que hay personas que se sienten esclavas de sus jefes, del trabajo, de las organizaciones? Y cierto que hay jefes que se sienten amos de sus colaboradores. ¿Y qué dice la Biblia? No os hagáis esclavos de los hombres. De verdad. Y yo creo que todos los profesionales en algún momento quieren ser tenidos en cuenta en su profesión y quieren seguramente reconocimiento y quieren seguramente estar tenidos en cuenta. Pero ¿cuántas veces esos planes de los hombres están contrarios y opuestos a los planes del Señor? Y los planes del Señor para su vida son superiores a los planes de cualquier hombre. Porque, ojo, ustedes han visto los cazadores de talentos. ¿Ustedes creen que los cazadores de talentos tienen interés genuino en usted? En lo que usted pueda dar, en lo que usted le aporte a una organización, en lo que usted le produzca a otro, ¿sí? Pero los planes del Señor siempre le llevarán a que el Señor se glorifique en usted y usted lo glorifique a él. Entonces, ni siquiera podemos ser esclavos de la esposa y el esposo. Mire, otra cosa que los cristianos, digo cristianos ortodoxos, ¿cómo le decía Sara a Abraham? Mi señor. Ay, eso le gusta a los maridos. Entonces, maridos cristianos ortodoxos, que ahí sí son cristianos buenos, le exigen a la esposa que cómo le tiene que decir, mi señor, porque por ustedes fue que entró el pecado al mundo. Descarados, descarados, ignorantes. Porque ¿qué dijo el Señor en el Nuevo Testamento? Delante del Señor, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo, ni griego, ni judío. Todos somos iguales delante del Señor. Ah, pero unos tipos que sí se quieren enseñorear de su mujer, entonces las señoras le dicen, mande mi señor, mande. Por Dios, también muy, mm, como ignorantes. No, no está bien. Ojo, ni el feminismo es bueno, porque el feminismo no es bueno y no se dejen engañar, pero tampoco el machismo, porque eso no es bíblico. O sea, por eso yo les digo que ustedes tienen que discernir la Biblia. La Biblia, no todo en la Biblia es doctrina, porque en la Biblia hay muchos relatos históricos, culturales, sociales. Entonces, yo tengo que discernir lo que es mandato, lo que es doctrina y lo que es simplemente contexto. ¿Sí ve? Entonces, señora, usted no tiene que estar esclava de su esposo, pues sea esclava del amor y de la pasión si quiere, pero no esclava de su voluntad. Pero también hoy en día hay maridos esclavos de las mujeres. Sí, claro, porque mira por allá, Mari, está mirando a Wilson, hombre. No. Wilson, usted ya le mandó sus peticiones al compañero de oración. Mande las peticiones para que sea libre. ¿Dónde está John Jairo Cadena? No, no vino. Está encadenado. Bueno, sigamos. Romanos 8:15. Dice, búscame Romanos 8:15, yo les doy tiempo. Ajá. No, Vari, antes. No, estábamos en Corintios 7:23. 8:15.
¿Estamos? Dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. El miedo. ¿Ustedes creen que el miedo genera temor? Pues claro, el miedo es temor. Pregunté mal. ¿El miedo genera esclavitud? Totalmente. De hecho, ¿se han pillado que el miedo está ligado a la ignorancia? Donde hay más ignorancia y más miedo, ¿sí? ¿Se ha notado por qué uno le tenía tanto miedo a tantas cosas? Era porque desconocía. Yo como vengo de la montaña, entonces, como no conocía el mar, adivinen a qué le tenía miedo, al mar. Como nunca había montado en avión, adivinen a qué le tenía miedo, a montar en avión. Todavía le tengo miedo a montar en avión. Pero muchas cosas que les tenemos miedo es porque las desconocemos, ¿sí? Y el miedo esclaviza. El miedo esclaviza. Por eso, cuando yo conozco al Señor, conozco la verdad, que yo ya se los he explicado otra cosa, una cosa es el temor de Dios, otra cosa es el miedo, pero cuando yo conozco al Señor, ¿qué me genera Él? Confianza, confianza. No que sea imprudente o atrevido, pero uno tiene que ser con el Señor valiente y osado con el Señor. Hay cosas, mire, hay gente que, ¿sabe por qué nunca emprenden nada? Todo les da miedo. Ay, ¿qué tal que justo cuando negocie con dólar se suba el dólar? Pues intente a ver, de pronto le va bien. No, es que, ¿para qué? No sé, ¿para qué siembro maracuyá si es tan ácido? ¿Sí? ¿Para qué todo es un miedo, 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 miedo? No, uno tiene que atreverse. ¿Para qué le propongo matrimonio si de pronto me dice que no? Pues que le diga que no. ¿Qué tal que le diga que sí? No, le da más miedo. Ay, no, y si me dice que sí. No, es que el miedo lo bloquea a uno tanto en la vida, lo bloquea tanto que uno no sabe ni qué camino tomar. El miedo paraliza. Por eso que le decía, ¿qué dice el Señor? En el nombre del Señor, conforme a su palabra y a su voluntad. Tercero, ¿qué más me esclaviza? Gálatas 4, el 1 al 6. Gálatas, que se está unas paginitas adelante. ¿Alguien me quiere ayudar a leer, por favor? Que son 5 versículos, 6. Muy bien, ahí tenemos varias cosas que podemos sacar de esclavitud. Una, la inmadurez, ¿sí? La inmadurez esclaviza. La madurez espiritual, la inmadurez emocional. Hay gente que nunca madura. ¿Saben en qué tiene que ver la madurez? La madurez tiene que ver mucho con entender el momento, las circunstancias, el entorno, discernir el momento. Madurez es ubicarse en la edad que tiene, la función que tiene, la posición que tiene, el lugar donde está. Entiende el momento, el contexto, ¿sí? El inmaduro generalmente se comporta en desacuerdo o en contradicción al tiempo, al modo, a las personas. Una persona madura entiende muy bien los momentos. Por ejemplo, este ejemplo se los he puesto mucho. Una persona madura, cuando está de descanso, ¿qué hace? Y el inmaduro trabaja, ¿sí?
Y cuando el maduro debe trabajar, no, el maduro trabaja, pero el inmaduro cuando debe trabajar, descansa. ¿Sí? Es entender el momento. Entonces, imagínense un tipo como yo de 47 años haciendo cosas imagínense que yo empiece aquí a llegar con pantalones de cuero pegaditos. Sí, y así todo ceñidito, y hablarles así todo coqueto, y hacerme cosas así todas estrafalarias de un muchacho, eh, eh, y que me dé por cambiar el carro por no sé, o sea, no sé. No, yo tengo una edad, tengo una función que cumplir, soy un padre. Hay cosas que me demandan también una postura. La inmadurez esclaviza, ¿sí? Porque la inmadurez es una falta de desarrollo, es una falta de coherencia en el crecimiento y el desarrollo. Pudo haber crecido, pero no se pudo haber desarrollado, ¿sí? La madurez también implica estar muy bien puesto en su lugar y en su momento. Pero también este pasaje nos dice que podemos estar esclavos bajo los rudimentos del mundo, ¿sí? O sea, viviendo bajo las estructuras del mundo. Y les cuento que como nunca este mundo está más loco que en toda la historia. Es demasiado loco, demasiado loco, demasiado. Estamos llegando a los límites de lo absurdo, de lo ilógico, de lo inhumano, de lo bestial. Es una cosa. Yo creo que sí, como somos tantos y hay tanta información, pues todo se sabe, pero de verdad el mundo está muy loco, muchachos. Sí, es una cosa muy triste. Entonces, ser esclavo es vivir bajo los esquemas del mundo. Entonces, ¿siguen que por eso el mundo genera tanta inconformidad? Por eso las modas cambian de una manera más acelerada. Yo creo que lo mejor de vivir libres es vivir la manera como el Señor determine para mi momento hoy y ya. Yo creo que mucha gente no alcanza a disfrutar lo que tiene porque la moda le cambia demasiado rápido. No, la moda ahora son los pantalones así y compra 5 pantalones y mientras lo está estrenando, pum, le cambió la moda otra vez. O le robaron el carro con toda la moda. Sí, es una cosa impresionante. Entonces, este mundo sí nos esclaviza. Siguiente, 1 Pedro 2:19. Ya les voy a ayudar a leer, solo escuchen atentamente para que me alcance el tiempo. 1 Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vence. ¿Ustedes creen que este mundo y nosotros podemos ser esclavos de corrupción? Es que se vuelve algo cultural, ¿sí? Algo natural. Mentir, tergiversar, manipular, engañar, se vuelve casi cultural. Hay una esclavitud de la corrupción. O sea, nosotros nos rasgamos las vestiduras, oh, gobiernos corruptos, pero ¿dónde está la corrupción? En todos los escenarios, en todos, ¿sí? Entonces, eso esclaviza. También dice la Biblia, bueno, ahorita vamos a ver eso. Romanos 7:15, este es bueno, si quieren lean lo que este de pronto es más personal. El anterior era 1 Pedro 2:19. Este es Romanos 7:15. Uri, ¿es segunda? Y yo dije primera. Pati, gracias. Pati está conectada. Es 2 Pedro 2:19. Debe decirles, prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Sí, Pati? Segunda. Gracias, Pati. 7:15. Ese sí debe ser. Dice así. Porque lo que hago, no sé si esto le haya pasado en algún momento, escuchen muy bien. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Les ha pasado? Pablo dice de nuevo, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Ustedes alguna vez han hecho lo que no quieren? O muchas veces. ¿Sabes eso cómo se llama? Ser esclavo de los conflictos. ¿Sí? Ser esclavo de los conflictos. No nuestros, son nuestros. Porque a veces, ay, yo quiero hacer lo bueno, pero no, salgo haciendo lo malo. Es como típico.
No sé, el esposo quiere ser tierno con la esposa y termina siendo guachi y grosero. La esposa quiere ser amable y no gritar, pero termina gritando y tirándole un plato. El niño como que quiere ser obediente y humilde, pero termina siendo un grosero. Entonces, por eso dice, lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino precisamente lo que aborrezco. Crean que muchas veces las personas no quieren hacer el mal, pero ese conflicto que está dentro de ellos no los deja. Hay una cosa muy tenaz con el conflicto. ¿Qué puede generar en nosotros conflictos? La crianza, ¿sí? Por ejemplo, la inseguridad, los temores, los complejos, ¿eso es de crianza? Eso tiene que ver con la crianza, ¿sí? Eh, los miedos tienen que ver con la crianza. Y los conflictos es cuando yo me enfrento a un desafío y el conflicto no me deja actuar de la manera como debería actuar ante ese desafío, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un desafío que supera mis fuerzas, ¿debería esconder la cabeza como la avestruz y llenarme de miedo? ¿O en Cristo yo qué debería hacer? No, siga dirección y mire cómo enfrenta la situación. Pero quien no enfrenta las situaciones, quien siempre huye, quien siempre procrastina, quien siempre se excusa, por ejemplo, ¿ustedes creen que excusarse siempre por todos es muestra de conflicto? Sí, sí, porque una persona sana enfrenta sus dificultades, porque una persona sana reconoce sus dificultades, sus limitaciones, porque una persona que no es conflictiva da la cara, el que se esconde siempre es un conflictivo, miedoso, acomplejado, inseguro, eh, bueno, todo lo que le mencioné ahora. Entonces, los conflictos nos hacen esclavos. Juan, y hoy es más difícil en el tema laboral los conflictos porque hoy se evalúan más y hoy se evidencian más. Y cuando usted demuestra conflictos, pues a no ser que sea un genio, a los únicos que les permiten que sean conflictivos en el trabajo son a quienes, a los genios, a los genios. ¿Sí ven? Bueno, sigo porque después me meto con política, entonces ya no les gusta y bueno, sigamos, las deudas. ¿Alguno es esclavo de deudas? Mateo 28, no, 18, 28 al 30. Las deudas también esclavas. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios son el salario de 100 días. 18, 28 al 30. Entonces le debía 100 denarios y dice, haciendo de él, le ahogaba. Esto es muy tenaz. Usted a veces siente que las deudas le ahogan. Literalmente este le estaba ahogando. Y le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo cogió del pescuezo, lo humilló y en últimas, ¿dónde lo dejó? En la cárcel. Las deudas. Ahora, ¿se acuerdan que Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Escuchen muy bien, entonces les quiero compartir algunas verdades que si usted las conoce, las cree y las guarda en su corazón, le van a llevar a la libertad. Primera de ellas, Romanos 6:17 al 18. Si se siente esclavo del pecado, dice así, Romanos 6:17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué me libera del pecado? Pregunto. El perdón del Señor como consecuencia de mi obediencia al mandato. Pero lo que me libera, muchachos, es el perdón. Si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda maldad. Es el perdón. Si usted se siente agobiado por las culpas, esclavo de las culpas, el perdón del Señor lo libera. Todos hemos pecado, pero también todos tenemos la oportunidad de ser libres del pecado, confesándolo y arrepintiéndonos y aceptando el perdón del Señor. Segundo, somos libres de otros. Primera de Corintios 7:23. Yo les voy a leer, tranquilos, pero escuchen muy bien si no alcanza. Primera de Corintios 7:23.
Somos libres de otros. Dice Pablo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No os... Ahora, yo no estoy promoviendo una rebelión, ¿sí? Yo no estoy promoviendo ahora un sindicato en su empresa, ¿sí? No estoy promoviendo de ninguna manera, porque la esclavitud, ¿dónde se genera? Aquí en el corazón. Si usted depende del jefe, ¡ay, ahí viene el jefe! ¡Ahí viene el jefe! No, sea íntegro. Si viene el jefe, o sea, sí soy, sea el mismo, y sea el mismo. O sea, trate, como trata al jefe, ¿a quién debe tratar? A los compañeros, ¿sí ve? Eso es ser libre. Pero si usted cambia su comportamiento ante una autoridad o ante otra persona, es que a usted le falta libertad. Sea libre. Claro. Ahora, al jefe se le puede decir no, sí o no. Sí, claro que sí. Que me confundí con tantos sí no. Claro, le puede decir que no. Vea usted, necesito que venga aquí el domingo, que no. No, el domingo yo soy cristiano y ¿ah? Se le puede decir no. O sea, no le tenga miedo a nadie. No, es que si usted no hace lo que yo le digo, lo he hecho. Tranquilo, que por encima del jefe, ¿quién está? El Señor. No se meta conmigo, que usted no sabe quién soy yo. Dígaselo en su interior. Y usted no sabe quién soy yo. ¿Y usted quién es? Hijo del Señor. ¿Sí? Ahora, de nuevo, no se ponga de rebelde, no se ponga de grosero, no se ponga de altanero, porque ese no es el papel al cual nos está llamando el Señor. Pero sea libre de los demás. Tampoco libre, tampoco esclavo de... A veces los hijos quieren esclavizar a los papás. Sí. Y a veces los papás quieren esclavizar a los hijos. Sí. Y hasta los 18 podemos. Mentiras. No, mentir. Ay, no está Simón, pero lo puedo decir claramente. No, mentiras. Esclavos por amor. Muy bien. Segundo, entonces somos libertados de otros. Tercero, otra cosa que me olvidó. ¿Ustedes creen que la enfermedad esclaviza? Ahora, quédeselo aquí en la mente. Todo lo que a usted lo limita le genera esclavitud. Todo lo que no le deja experimentar soltura, holgura, es esclavitud. Y la enfermedad, o sea, cuando a usted le impide hacer algo, una enfermedad es que le está generando esclavitud. Ahora, hay enfermedades que el Señor permite para su gloria también, y dice que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Pero cuando lo limita y lo esclaviza, eso es una enfermedad que no glorifica al Señor. Suena extraño que una enfermedad glorifique al Señor, pero es así. Isaías 53:4 lo cantamos ahora. Ciertamente el cargo con nuestras enfermedades soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Segunda de Timoteo 1:7. Si el temor nos genera esclavitud, el miedo nos genera esclavitud, dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. O sea que el Señor nos libera del temor empoderándonos con el Espíritu Santo. Muchachos, hay que lanzarse. Mire, la gente en la vida que le va bien es la gente que se arriesga. Es la gente que se arriesga. Hay que arriesgar un poco. Decían las abuelas, quien no arriesga un huevo, no saca un pollo. Claro que el huevo, creo que eso decían las abuelas. Hay que tener algo, ya no le encuentro lógica, de verdad. Esa vaina no tiene lógica, pero hay que hacerlo, hay que arriesgar un poco, hay que ir un poco más allá. Mire, la Biblia nos enseña riesgos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Josué y a los que iban a entrar a la tierra prometida, estaba en una creciente el Jordán? ¿Y qué le dijo el Señor a Josué? Pase, mijo. Y el agua está. Dijo, meta el pie. Meter el pie en un riesgo, claro que se lo llevará, pero no vayan a hacer, en el libro de la cuarta dimensión, el pastor Paul Yonggi Cho cuenta una historia de unas muchachas que leyeron ese versículo, iban para el culto, y para llegar al culto había una creciente y el puente colgante se había caído. Entonces las muchachas, amiga, hermana, ¿te acuerdas el pasaje de cuando Josué iba a pasar con el arca y pusieron el pie y el agua se separó y pasaron en seco? Pues en el nombre del Señor hagámoslo, las encontraron kilómetros abajo ahogadas. Eso lo dice el pastor John Guicho en la cuarta dimensión. Cuando dice, ojo, la palabra tiene que ser específica para un momento específico, para una persona específica. Él lo explica como la palabra de rey.
Pero lo que digo es que si el Señor le dice que asuma ese riesgo, hágale, hermano. El Señor está con usted. El Señor está con usted. Cuando Pedro ya se cansó y le dijo al Señor, hágale en mi nombre, échelo en mi nombre, yo estoy con usted. Sigamos. Pero hay que, no, yo a veces siento que mi vida está en una montaña rusa. Todo, sí. Ah, bueno. No. Y sobre todo cuando hace, parece que me quede en el, y a veces está como en el planito. Pero bendito, alabado sea el Señor. Sí, bendito sea el Señor, porque también eso nos permite llegar a las alturas del Señor. ¿Sabe qué es lo bueno de los riesgos? En Él, que siempre veremos su gloria, de una u otra manera. Pero el que se arriesga poco, ¿cómo puede ver el poder de Dios? Pero de nuevo, arriesguese en la mano, pues de la mano de Él, no en su locura, ¿no? Pilas, que ya les conté el ejemplo de las niñas estas. No, Señor, tú dices que, y se para ahí, tú dices que tú mandarás ángeles, que, y pum, y allá lo encontramos. No, que usted tenga la certeza que Él le dijo. Cuando el Señor habla, no tema, que no sea en su propia sabiduría, no tema. El Señor, si Él le dice que está con usted, hágale. Empoderados. Gálatas 4:7 dice, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ojo con esto, con Romanos, que dice lo mismo, 8:16-17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pregunto, si tenemos deudas y somos herederos de Dios, ¿será que el Señor no nos podrá ayudar y respaldar? Ahora, hay deudas que vinieron por malas decisiones. ¿Qué deberíamos hacer primero? Pidamos perdón. Señor, esa tal promoción no era tan promoción. ¿Sí o qué? Señor, perdóname porque si ahora o nunca, no era, parece nunca. Sí. No, o sea, eso es, ayer fui a comprar unas vitaminitas. Entonces dije, tengo unas vitaminitas de estas. Le tengo 130 por el valor del doble de eso. O sea, 130 pastillas valen 30, 130 valen 80. ¡Qué promoción! Yo dije, no hay comida gratis. Dijo, tan bueno, no, muéstrame la fecha de vencimiento. Se vencía el 24 de junio. ¿Cuándo me va a meter 130 pastillas de Centrium en un mes? Y yo le dije a la niña, vea, esto está grave. Un mes de vencimiento para 130 pastillas. Tendríamos que tomar todo en la casa las pastillas. Y no, eso es solo para mayores de 47. Entonces no se puede. Tenaz. Entonces, si usted tomó malas decisiones por emoción, por necesidad, porque usted dijo lo que nos han enseñado, ¿usted debe usar la fe para gastar? No, jamás. Usted usa la fe para que le llegue, pero para gastar, gaste por principios y por presupuesto. No, a la mano de Dios. Como dicen los muchachos ahora, a la maldinga sea, hagámosle que eso el Señor respalda. No. Hay cosas que ni qué. Ahora, lo que le diga al Señor, hágale, hermano. Hágale que Él está con usted. De nuevo, lo que Él le diga, hágale que Él está con usted. Solo que Él a veces como que se tranquiliza un poquito y espérate que usted esté. Y ahí llega, tranquilo. Pero no lo va a dejar a negar. Entonces somos herederos. Romanos 8:20-21 dice, la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Saben que hay una promesa que Él nos libera de la corrupción? ¿Cómo? De herederos. Romanos 8:16-17 y Gálatas 4:7 y el que acaba de decir Romanos 8:20-21. Libres de corrupción. Y por último les voy a leer, o si me ayudan a leer todos este pasaje, 2 Corintios 9:7-12. Libres de la escasez. Y es muy particular. Ustedes han leído ese pasaje que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Lo han leído?
que es Filipenses 4:19, ¿lo han leído? 2 Corintios 9, 7 al 12. Si han escuchado ese que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme. Ok. Ese pasaje no está solo y es lo que hay que comprender. Vea, pónganle cuidado, leamos Corintios para que entendamos lo que les quiero compartir. Cada uno de, 2 Corintios 9, 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo primero que, que comunica a alguien que se siente en escasez o limitado en lo material? Que no tiene para dar, ¿sí? O sea, cuando alguien se experimenta en escasez, ¿qué comunica? Que no tiene que dar, ¿sí? ¿Así? Entonces, hermano, vea, ¿cuántas veces, muchachos, cuántas veces alguien necesitado nos dice, fulanito, usted me puede prestar 10.000 pesos? Uy, hermano, no tengo, y usted sabe que tiene como 200.000. Pero decimos, no tengo. Pero el que dice que no tiene es porque considera que cómo está, escaso, ¿sí? Quien dice que no tiene, ve, me puede regalar media horita, uy, no, hermano, estoy tan ocupado. O sea, quien no tiene tiempo para compartir un talento, para compartir un servicio que prestar, un bien que dar, es porque está experimentando escasez. ¿Sabe qué enseña la Biblia para salir de la escasez? ¿Y qué promesa hay? Que aprenda a dar, aprenda a dar. Mire, a usted 10.000 pesos puede que no le solucionen su problema, pero 10.000 pesos le pueden cambiar la vida a alguien, ¿sí o no? Totalmente. Y créanme que el que le pide 10.000, 20.000 o 30.000 es porque está muy llevado, hermano, muy necesitado. Y puede que uno en qué se puede gastar 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 pesos. ¿Cuánto vale una hamburguesa hoy? ¿20.000? 30.000 vale una hamburguesa. Y eso que, así es artesanal, vale más. Vale, cuidado. 30.000. Pero le hago una pregunta. ¿Hay una familia que puede comer un día con 30.000 pesos? Sí, estoy seguro que sí. Entonces, quien se siente escaso es el que se siente limitado para dar. Pero le voy a dar un secreto. Cuando usted se sienta muy limitado, empiece a dar y se van a dar cuenta que se cumple lo que dice aquí la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. Y el que da semilla al que siembra, o sea que cuando alguien siembra, ¿qué le dan? ¿Y quién se la da? El Señor. Porque dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire, cuando más apretados, endeudados y escasos estén, traten de darle algo a alguien que necesita. Y se van a dar cuenta cómo el Señor los empieza a liberar. En serio. Usted necesita 100 millones y hay alguien más necesitado que usted que necesita 100.000 pesos y está muy necesitado. Mire, verá cómo ese acto de generosidad a usted se le abre una puerta. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Usted no tiene tiempo de nada, hermano. No le alcanza el tiempo para nada. Pero deténgase por un momento a hacerle un servicio a alguien. Sírvale a alguien y se va a dar cuenta cómo su tiempo se multiplica y cómo el Señor envía a otros a que le ayuden en su tiempo. Es milagroso porque lo dice la palabra del Señor. Usted no tiene sino 20 zapatos y le falta el 21. Y de los 20 zapatos, hay unos que está esperando que el pie otra vez vuelva más pequeño o que el juanete se lime, no sé, alguna cosa, o que adelgace o que le crezca, no sé. Pero entonces más bien hay personas que solo tienen 1 o 2 pares de zapatos. Haga un barrido, comparta
y se va a dar cuenta que, que lo que necesitaba le va a llegar. Yo siempre he pensado que el Señor no llena las cosas porque están llenas de cosas inútiles. En Génesis 1, cuando el Señor trae la luz y empieza a poner en orden, ¿qué implicó? Imagine que dice que había vacío y el Señor lo llenó. Y el vacío muchas veces es que son cosas llenas de nada, estorbos. Haga barridos. Si usted ya no se pone esa ropita y está buena, hay gente que le sirve. Y no espere a que rompa para darla. No puede ser. Porque el Señor a usted siempre le da lo mejor. Y sirvan, sirvan, sirvan. Vea, siempre, sobre todo con el tiempo y que es tan difícil. Usted dice que no tiene tiempo, pero invierta tiempo en alguien que necesita y se va a dar cuenta el Señor cómo le bendice y le multiplica, porque está en la Biblia. Mire lo que dice ahora sí Filipenses 18, 4 y 18. Les dije ahora. Entonces, Señor, dice tu palabra, tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Pero mire lo que antecede ese versículo. Pablo le agradece a los filipenses 4:18. Pablo le agradece a los filipenses y les dice, ojo, Pablo está bendiciendo a los filipenses. A propósito, cuando Pablo le escribe a los filipenses, ¿dónde estaba? En la cárcel. Y en la cárcel que experimentaba libertad, pero también tenía necesidades. Los filipenses le suplieron necesidades a Pablo. Y mire lo que Pablo les dice. 18. Pero todo lo he recibido. O sea, le está diciendo a los filipenses, ustedes me dieron. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Miren las palabras de gratitud del apóstol. Yo estaba en una condición difícil y ustedes me bendijeron. ¿Y sabe qué hace en el 19? Los bendice. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted da a alguien y bendice a alguien, esa persona, ¿cómo le puede agradecer? Bendiciendo, bendiciéndolo. Un día de estos, al que le cuida el carro, el que siempre le da 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, dele 10,000. Ensaye. Y verá la decir, Dios lo bendiga, el Señor le multiplique, que se abran los cielos. Es en serio. Es que cuando usted le hace un bien a otro, ¿qué hace el otro conmigo? Me bendice. Y Pablo le dijo a ellos, el Señor va a suplir todo lo que les falte porque ustedes me bendijeron. Pero cuando usted se comporta, ¿qué genera en el otro? Maldición. Entonces el otro en vez de decirle, a mí una vez, yo pasé un ridículo, un oso, me lavaron el carro y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no tenía nada, no tenía nada, 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 nada efectivo. Entonces pagué con la tarjeta de débito. Entonces el muchacho que lavó el carro esperaba como la propinita. Y a mí me ocurrió en mi brutalidad, tenía una moneda de 100 y fui tan bruto que se la fui a dar. Me dijo, no, no me humilles, señor. Yo no le estoy pidiendo limosna, tranquilo. Yo no le estoy demandando nada. Guárdela que usted la necesita más. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. No, donde me la reciba me raya el carro o algo así de, ay, qué vergüenza. Desde eso dije, no, señor, hay que mantener. Pues de verdad hay que tener para bendecir a otros, porque es mejor que a mí me bendigan y no que me maldigan. ¿Listo? Porque pregunto, ¿el Señor escucha las oraciones de aquellos que piden justicia cuando yo soy injusto? Sí. Cuando usted es injusto con alguien, ese necesitado clama al Señor y Él oye que usted es injusto. Por eso hay que ser justos, generosos y buenos, para que todo el mundo lo único que tenga para mí sean bendiciones.